Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política, hoy con un tema de gran actualidad que es la sucesión presidencial adelantada. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran actualidad nos acompaña Raúl Rodríguez Cortés, un experto en esta materia, periodista, analista político, y a quien le preguntamos, Raúl, ¿cómo explicas que se haya desatado tan temprano la sucesión presidencial? Es decir, ni siquiera se han completado los 3 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y él mismo ya dio el banderazo de salida para la sucesión. ¿Cómo explicas esto? Hola Alejandro, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que podría tratar de encontrar una explicación en dos cosas. Una, me parece que la principal sería que, a diferencia, digamos, de lo que han sido procesos electorales presidenciales anteriores, ahora está jugando un nuevo elemento que tiene que ver con el proceso de consulta sobre revocación de mandato que tendrá que hacerse el año próximo, de acuerdo con lo establecido. Entonces yo creo que ese es un factor que de alguna manera está influyendo para que el presidente López Obrador abriera pues este juego de manera tan clara, tan precisa y de manera tan anticipada. Ese sería uno de los elementos que vería. Otro, quizás también tenga que ver con los resultados de la elección del pasado 6 de junio, en la que, si bien a Morena, su partido, le fue bien, digamos, en términos de las gubernaturas que ganó, de las 15 que estaban en disputa, no le fue nada bien en lo que fue la elección en la Ciudad de México, donde pierde un número importante de alcaldías y prácticamente establece en el Congreso local un equilibrio casi a la par de su partido y, digamos, el de los partidos de oposición. Y un tercer elemento que vería también, un poco buscando encontrar una explicación, pues es esta reiterado planteamiento que ha hecho el propio presidente de que su gobierno no es como los gobiernos de antes, que en su gobierno ya no se manejan estos temas del tapadismo o del dedazo, y de que en su gobierno, según dice él, estos procesos de participación política son abiertos, transparentes, y toman el curso que deben tomar, según él lo ha dicho en sus propias declaraciones. Esos tres elementos sería, no sé cómo lo veas tú, Alex, pero... Yo pienso que es interesante, muy acertado lo que dices, pero también me lleva a otra pregunta. Es decir, es que estaría privilegiando el factor político sobre el factor pues económico, social y pues hasta de salud, porque todavía no hemos superado ni el problema de salud, tampoco el de pues, el económico. Realmente estamos en una crisis. Entonces, no es correcto darle mayor importancia al factor político que a estos otros dos que realmente afectan y importan quizá más a la población. Pues yo creo que en este rejuego de la política también está pesando lo que unos consideran que es un distractor de profundo contenido político para darle la vuelta o para salir por la tangente en cuanto a la atención de temas nacionales de principal importancia como estos que mencionas, o sea, fundamentalmente la crisis sanitaria, que hoy nos tiene ya confirmado por la propia Autoridad de Salud en una tercera ola durante las últimas 4 o 5 semanas, y por el otro lado, bueno, los efectos económicos
que ha tenido la pandemia y también el desarrollo de las políticas públicas que en la materia ha llevado a cabo este gobierno, sin descontar otro más que también tiene esta fuerte carga política y que quizás tenga la intención de recomponer los efectos que el accidente, el incidente, el colapso de la línea 12 del metro ha tenido en quienes son los dos, digamos, más claros aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Bueno, entonces quiere decir que es fundamentalmente un distractor más que una estrategia para lograr un mejor proceso de sucesión presidencial. Pues yo no creo que necesariamente una cosa descarte la otra. A mí sí me da la impresión de que hay un elemento de distracción para no centrarse en los problemas políticos, los problemas críticos que sí está viviendo el país, pero también le está dando cauce a decisiones políticas que le permiten tener el manejo, la gobernabilidad, pues, del país. En los servicios de inteligencia de diversos países utilizan un término que a mí me llama la atención, ¿no? Es que es precisamente eso, una desconcentración, así le llaman, desconcentración de actividades. Es decir, frente a un problema específico que está generando cierta reacción, cierta crisis, se introduce, se mete al escenario otro factor que será el factor que jale la atención para distractor pues al fin y al cabo, lo que está ocurriendo en otro digamos, nivel, ¿no? Bueno, pero no se ve, digamos que en esto es como en los bailes, se necesitan dos. Y aquí no se ve que por parte de la ciudadanía haya un especial interés ni una reacción de entusiasmo, de percibir un cambio frente a esta pues convocatoria que parte del propio presidente de la República. Pero si te parece bien, vamos a hablar sobre esto en un minuto. Sí, por supuesto. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, regresamos en Perspectiva Política con este tema de la sucesión presidencial adelantada. Pues veíamos que realmente, pues quizá la convocatoria presidencial no ha generado un gran interés del grueso de la población. Incluso los propios partidos políticos pues tampoco han reaccionado mucho. Han especulado sobre quizá quiénes faltaron en esa lista presidencial y pues eso es uno de los puntos quizá que mayor llama la atención. ¿Tú quién crees que hayan faltado en esa lista pues amplia que dio el presidente López Obrador? Bueno, lo hizo en dos tiempos. En un primer tiempo, hace 15 días, no tengo con precisión las fechas, me parece que fue el 8 de junio,
dio unos nombres y al poco tiempo, a los pocos días, agregó un nombre, el de Tatiana Cloutier. Había dado el de Claudia Sheinbaum, había dado el de Marcelo Ebrard, había dado el de Juan Ramón de la Fuente, había dado el de Esteban Moctezuma. Entonces, perdón, y el de Tatiana Cloutier, agregó días después el de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Después de esas dos menciones, pues para todos los que están observando este tipo de movimientos de la política mexicana, resultó extraño que no haya mencionado a alguien que por su posición política, pero también porque inclusive ha externado públicamente su disposición, sus ganas de participar en la búsqueda de la candidatura de Morena a la presidencia de la República, pues ese es Ricardo Monreal. Pero este miércoles es miércoles 13 de julio, miércoles 13 de julio, a lo mejor ya le volvió el alma al cuerpo al senador Monreal, porque el presidente, al referirse nuevamente a este tema de la sucesión presidencial, y aunque no mencionó en esta oportunidad nombres, sí dijo que cualquiera podía participar, fueran diputados, fueran senadores, fueran miembros del gabinete, y ojo, dijo, o líderes parlamentarios. Entonces yo creo que a Monreal, en su calidad de jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues eso pudo haber significado una señal de que se le está ya incluyendo pues en la lista de los posibles, ¿no? Bueno, aquí hay un aspecto que también quizá podría explicar esta sucesión, o por lo menos esta lista tan amplia de una sucesión adelantada, que es el caso de Claudia Sheinbaum, que aparte de ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde hubo un conflicto como el resultado, a partir del resultado político, en el sentido de que no arrasó como se esperaba, sino al contrario, perdió bastantes alcaldías, pero desde antes y aún ahora es vista como la candidata del presidente López Obrador por varios factores. Pues hay la cercanía que tiene con ella, pero hay otro aspecto al que no se habla mucho, pero es importante, que quizá de todo el esquema de nombres, por lo menos de los más fuertes que se escuchan, pues ella es la única que no tiene un antecedente de militancia priista. Incluso el propio López Obrador lo tiene, pero ella no. ¿Este será un factor que cuente? Yo creo que sí cuenta, pero déjame tratar de especular un poco con esto. Es decir, sin duda alguna el trayecto político de activista social de Claudia Sheinbaum, pues sí la desvincula, por supuesto, con lo que llaman ellos mismos el viejo régimen, con partidos como el PRI. Y yo creo que sí es un factor que debe contar, o que por lo menos se utiliza para que cuente. Ahora bien, Sheinbaum, y lo decía en el bloque pasado, no solamente resultó afectada en términos de los resultados electorales para la ciudad del pasado 6 de junio, sino que también trae la carga de las implicaciones del accidente del metro, de la línea 12. Entonces, a lo mejor es posible que el presidente haya implementado una especie de, no sé si llamarle salvamento, o de tirarle un salvavidas, ¿no? Para permitirle un poco salir de ese marasmo que sí, sin duda alguna, la afectó. De manera que empezaron este tipo de manifestaciones en las que, por ejemplo, cuando se celebró el tercer año del triunfo electoral de López Obrador hace unos días, el 1 de julio pasado, ese mismo día por la noche, recordarás, Morena organizó
un evento, digamos, de festejo en el Auditorio Nacional, y ahí por primera vez se dio este efecto en el que cuando reciben a Claudia Sheinbaum empieza la gente a gritar presidenta, 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 ¿no? Como una expresión de apoyo, de arropamiento. Luego hay un par de eventos más donde ocurre algo más o menos similar, y recientemente se viene el anuncio del cambio de secretario de gobierno en la Ciudad de México, el nombramiento del senador Martí Batres como secretario de gobierno, quien es un partidario, digamos, histórico y leal de Sheinbaum. Ambos, te acordarás, Alejandro, compartieron liderazgo en el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM. Cuando se decidió la candidatura de Sheinbaum para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, él fue una de los que lo apoyó. Y un tema de coincidencia, a Monreal, que le achacan el haber interferido en los resultados electorales contra Morena, eso le achacan. Bueno, pues Monreal es un personaje que ha estado confrontado a lo largo de lo que llevan ambos en el Senado con el senador Martí Batres, que te acordarás fue presidente de la mesa directiva, y que tuvieron esta confrontación a lo largo de varios meses, siendo Monreal el jefe de la Junta de Coordinación política. De manera que, bueno, ahí me parece que embonan algunos elementos que permiten pensar el por qué Sheinbaum. Sí, bueno, y también creo que embona con este elemento que tú le agregas, que es la parte de Martí Batres, pues otro no priista de origen. Claro. Establecer un tándem ahí interesante. Pero sobre este tema y otros relacionados con este tema, vamos a regresar en un minuto. Perspectiva política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva política. Continuamos. Bien, pues estamos en Perspectiva Política con este tema de la sucesión presidencial adelantada. Nos acompaña Raúl Rodríguez Cortés, pues un experto en este tema con el que ya hemos platicado de los aspectos, pues quizá más relevantes. Nos falta el cierre también de este programa y también el cierre, pues no tan próximo de esta carrera presidencial. ¿Qué es lo que ves tú para lo que falta en este proceso? Es mucho tiempo el que está por transcurrir. No está bien estructurado el partido Morena, que es el partido de todos estos posibles candidatos, que es el partido del presidente. No se ve una muy buena conexión entre Morena y el presidente. Entonces, ¿estos factores cómo van a influir? Pues yo creo que sí se va a generar un jaloneo fuerte al interior del partido, en el que no sé con claridad cómo la vaya a jugar el presidente. Él ha procurado, según sus dichos, ser ajeno a las decisiones del partido. Cuesta trabajo creerlo, ¿no? Pero yo creo que sí se van a generar jaloneos. Ya hay expresiones, o sea, del no quedarse atrás después de las manifestaciones que ha habido a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Ha salido con insistencia Monreal a medios a decir que él está listo para jugarla, para buscar la candidatura. También recientemente, el sábado pasado, se conoció la información de esta comida que le organizaron a Marcelo Ebrard en Ocoyoacán,
en un fraccionamiento, en el jardín de una casa, que dicen, no tengo la comprobación, no tengo la certeza, pero dicen que es una casa propiedad de una familia importante de ese lugar, que es la familia Moreno Toscano. Tú sabes que Alejandra Moreno Toscano durante algún buen tiempo fue muy cercana colaboradora de Manuel Camacho junto con Ebrard. Tuvieron que ver en las negociaciones con el ejército zapatista en Chiapas, y ahora ya por el lado de la hermana Carmen, que es la subsecretaria de Relaciones Exteriores. De manera que, bueno, se organiza esta comida en la que él mismo manifiesta que sí va a participar, pero que por lo pronto hay que ponerse a trabajar, que hay que dar resultados. Una comida con 100 invitados, cuentan, en la que de entrada se pidió que entregaran sus celulares para que no hubiera filtraciones, pero por ahí salió un diputado electo que sí lo pudo colar y entonces subió algo a Twitter y entonces se conoció el asunto y tuvieron ya que decir que sí hubo tal reunión. Entonces yo creo que vamos a ver este tipo de expresiones. Ahora, ¿qué tan adelantado? A mí esto me recuerda un poco, Alejandro, aquel destape adelantado que le hizo el entonces gobernador de Jalisco, Ramírez Acuña, ¿te acordarás? Sí. A Felipe Calderón. Felipe Calderón era el secretario de Energía, con Vicente Fox. Se hace esa comida, se hace la expresión, esto genera un conflicto entre Fox y Calderón. Calderón acaba renunciando a la secretaría y a partir de ahí inicia una candidatura también un poco adelantada, no tan adelantada, pero estamos hablando de por lo menos 2 años antes de que se llevara a cabo el proceso. Entonces yo creo que vamos a ver este tipo de rejuegos, de jaloneos, que ojalá no terminen en confrontaciones abiertas o desgastantes para un partido que de por sí ya salió un tanto machucado después de las elecciones del pasado 6 de junio. Bueno, aquí hay otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, es que ante pues ya estruendoso destape que incluso no tiene precedente por lo menos en el número de candidatos y en el tiempo, los partidos de oposición pues prácticamente han guardado silencio, no han dicho muy poco, pero sobre todo no han hecho nada. ¿Esto cómo lo interpretas tú? Bueno, es que no han hecho nada de nada. A lo largo de los últimos 3 años no han atinado a recomponerse y a plantear alternativas sólidas. Por supuesto que les funcionó esta alianza Va por México, sobre todo en la Ciudad de México, en algunos otros puntos del país. Sí hubo ya una reacción muy inicial de Marco Cortés, el líder nacional del PAN, que incorporó a su lista de posibles candidatos al, por cierto, muy bien calificado gobernador de Yucatán. Bueno, aquí esto pues nos podría llevar a una primera conclusión, a lo mejor un poco apresurada, pero pues es muy clara. El presidente está tomando el control del proceso sucesorio desde ahora. Eso está clarísimo. Aunque hay un factor que es importante, que es la consulta no sé si es consulta o la votación de la revocación de mandato, que será el año próximo. Y bueno, pues entonces el presidente está completamente seguro pues de que va a tener el sí de la población, que es abierta, y que le van a votar por la revocación de mandato, es decir, porque concluya su periodo. Él ha dejado claro que no intentarán ni en lo más mínimo quedarse ahí, prolongar su periodo o buscar una reelección. Entonces, es un cuadro interesante, pero que me llama la atención que todo está decidido, está manejado, está organizado por el propio presidente de la República. ¿Esto es una muestra de poder político, una muestra de qué? Bueno, yo creo que sí es una expresión de parte de un hombre que se sabe manejar perfectamente en estas lides. Yo creo que para nadie resulta extraño que es un verdadero zoopoliticón, como dice Aristóteles. Es un hombre que le sabe a eso de la política y que sí está tomando el control
de su propia sucesión. Me preocupa aquí que pudiera ser una expresión de dos cosas, y lo pongo en interrogaciones. ¿Es exceso de confianza o es soberbia? No lo sé, pero a mí me da la impresión de que las dos son muy malas consejeras. Bueno, pues sí, yo creo que el país, yo pienso que mucha gente cree en el país piensa que hay otras prioridades antes que la sucesión presidencial. Sin duda. Además, están ahí muy claros y pues que sería conveniente que se dedicaran, pues incluso todos estos predestapados a desarrollar estas funciones y se concentrara la acción política del país pues en lo prioritario. Pues te agradecemos mucho tu presencia, Raúl, muy interesantes tus puntos de vista y pues por aquí nos estaremos viendo en otra ocasión. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bien, pues esto fue Perspectiva Política, los esperamos la próxima semana.